Eh, ahorita ya estamos grabando. Voy a admitir a Inger. Ok. Bienvenidos todos a la tercera sesión del conversatorio Repensando Venezuela, eh, que hemos podido hacer con mi colega Manuel Silva Ferrer, que hoy no nos pudo acompañar, así que van a estar conmigo hoy. Y con el apoyo del Departamento de Roman Studies en la Universidad de Cornell y la revista Trópico Absoluto. Para los que son nuevos y que no nos habían acompañado hasta ahora, mi nombre es Irina Troconis, soy profesora asistente de estudios latinoamericanos en Cornell. Y con Manuel hemos hecho esta iniciativa, ya esta es nuestra cuarta temporada. Y bueno, tenemos muchas ganas de seguir continuando siempre que contemos con su apoyo y con su participación. Y por supuesto, queremos ante todo agradecerles a Pepe su generosidad y el haber aceptado nuestra invitación de estar aquí hoy. Antes de presentar a Pepe, quiero simplemente recordarles que sigue abierta la convocatoria para el simposio que será en persona en la Universidad de Cornell el próximo abril y cuyo tema tiene que ver con el movimiento, tránsito y desplazamiento en relación con Venezuela, ya sea en la Venezuela contemporánea o a través de la historia desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces, cualquiera de ustedes que quiera mayor información me pueden mandar un correo o ponerlo por el chat. Y ya con eso entonces presento a Pepe. El trabajo artístico de Pepe López vincula el amplio y heterogéneo imaginario latinoamericano, creando unas piezas en las que no solo se reinterpretan las estrategias estéticas modernas, sino que también se abre un modo imprevisible de tratar la memoria y los símbolos emblemáticos de las complejas y variadas formas de vida latinoamericanas. Trabaja en una gran variedad de medios y formatos, instalaciones, objetos collage, pinturas, performances, fotografías, tapices, videos y esculturas. En todos ellos realiza cuerpos de trabajo que son en sí mismos proyectos de investigación dispares entre sí, de modo tal que su obra refleja esa misma condición fragmentaria y polémica que posee la sociedad latinoamericana, con un gran sentido de belleza. Todas sus obras tienen como sustrato una reflexión crítica acerca de la actualidad latinoamericana y de su historia, de su devenir cultural y de las intricadas realidades sociopolíticas que le ha tocado afrontar. En su preferencia, estas obras tienen la capacidad de comunicarse de numerosas formas, justamente porque desarrollan un entramado de vínculos, tanto con su entorno inmediato como con respecto a las historias y a los discursos que operan en el mundo contemporáneo. Entonces le paso la palabra a Pepe y nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola Irina, hola a todos. Bueno, yo quiero comenzar agradeciendo a Irina y a Manuel, que no nos acompaña hoy, pero igual le doy las gracias por la invitación que me hacen a participar en esta serie de conversaciones de la revista Trópico Absoluto. Y también a todos ustedes, a las personas a los amigos y todos los que nos acompañan esta noche o esta tarde para allá para ustedes, muchas gracias a todos. El título del conversatorio de hoy es Crisálida, That is the Beauty and the Pain, que es la última frase del ensayo Enduring Ephemeral, lo efímero que se repite, lo efímero duradero, de la curadora Tamara Chalabi de la Fundación Ruya Maps para el catálogo de Crisálida. Para los que no lo conocen y para los que lo conocen se los refresco, después vamos a ver algunas imágenes. Crisálida es una instalación de 18 metros de longitud integrada por 200 objetos. El conjunto incluye, son los objetos de la casa de una familia y están envueltos en película transparente de polietileno de baja densidad o como nosotros lo llamamos envoplast o papel de charcutería o bueno, de ese papel transparente. Todos los objetos están envueltos en forma individual y están dispuestos para su almacenamiento o mudanza. Es una instalación bastante larga. Crisálida es un testimonio, un documento vivo de una de las historias de la diáspora incesante. Más adelante, bueno, veremos las imágenes. Y yo quisiera hacer una aclaratoria aquí que me parece importante, que en relación a que el arte es una herramienta formidable para compartir emociones y para compartir historias de la vida real en general e inclusive para hacer denuncia social. Pero me gustaría hacer una aclaratoria de que la obra de arte no es una fotografía de guerra. Las pinturas de Kiefer no son un reality show del Holocausto y el Guernica, por ejemplo, no es una manera que encuentra Picasso de hacer una denuncia comprometida del bombardeo de Guernica. Entonces, mi crisálida no es la emisión en vivo y directo de los emigrantes venezolanos caminando por las carreteras hasta el Perú y tampoco mucho menos las imágenes aterradoras de los noticieros
de un grupo de venezolanos cruzando la selva de Darién, y hoy, por ejemplo, salió en el New York Times, no sé si fue hoy o ayer, que volvieron a sacar a los inmigrantes venezolanos que están durmiendo en carpas en el río Bravo, esperando que Biden los deje pasar. En un cuestionario que me hizo la curadora Cecilia Fajardo Gil, argumenta que el arte político es a menudo acusado de ser ilustrativo, explotador, recóndito, pero que en el caso de Crisálida lo político nace de lo que se llama embodied affectivity, que en español sería como la afectividad encarnada. No sé si la traducción en español funciona bien, pero lo que quiere decir es que no hay ausencia ni distancia de la obra con el sujeto que está representado. En el caso de Crisálida, soy yo mismo que vive la experiencia, estoy dentro de la obra y eso me permite tener una empatía con lo que está pasando, uno se involucra desde el cuerpo mismo y también al mismo tiempo puedes estar afuera en la exteriorización y en la materialización de la obra. Gran parte de mi trabajo vincula el arte y la vida, que esos dos conceptos no aparecen como polos aislados, sino que el arte se disuelve en la vida y es como si desapareciera en ella. El trabajo mío siempre tiene referencias directas de mi experiencia y no solo es Crisálida, tengo bastantes otras piezas anteriores y posteriores que son aproximaciones al mismo tema. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que me dan Irina y Manuel para intentar explicar algunas ideas que considero importantes en relación a mi trabajo general y a Crisálida en particular con el tema del exilio en Venezuela. Y yo sé que Irina me pide que me quede más centrado en Crisálida, pero me parece importante. Hace ya más de 20 años que estoy trabajando en esto y la reflexión de la partida se va gestando inclusive antes de tomar la decisión de uno irse. Lo nuestro no fue como una bomba de tiempo que pasó de un día para otro, se parece más al cuento ese de la rana y del sapo que el agua está caliente y el sapo se muere porque se acostumbra a la subida de la temperatura. Entonces, bueno, esa partida fue como esa situación de Venezuela es como ese calor gradual de esa olla. La misma curadora que mencioné antes, Cecilia Fajardo, me hizo un par de preguntas para un cuestionario para el artículo Inner Outer Exile in Contemporary Venezuelan Art, que quiero dejar flotando aquí, y es desde qué lugar tu obra pudiera articular una noción de exilio y cómo se define este exilio. Entonces, bueno, yo voy a tratar Irina, voy a empezar a compartir compartir unas imágenes aquí, a ver si lo puedo lograr. Sí. No sé si ya las están viendo ahí o... Todavía no. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ok. Chévere. Buenísimo. Entonces, ahí voy a comenzar a compartir estas imágenes. Y bueno, en este sentido, esta foto es la manera como yo trabajo. Es un carrito de supermercado que voy empujando por la calle y lo voy llenando de objetos que encuentro tirados por ahí o en las papeleras. A veces me da pena porque el carrito es muy grande y entonces me cuelgo una bolsa. Pero bueno, voy recogiendo basura por las calles, recojo bolsas de plástico, muchas bolsas de plástico con las que trabajo, estructuras de paraguas rotos, latas, botellas, y luego las limpio, hago una selección en mi taller y las clasifico y luego hago series de trabajo a partir de todo lo que recojo en la calle. Luego el carrito mismo, aquí lo pueden ver, el carrito mismo queda como una escultura en sí mismo, ¿no? Esto viene de mi fascinación por la gente los homeless que no tienen casa, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me parece que no tienen casa, pero la noción de casa sigue presente en su rutina diaria, porque caminan por la calle recogiendo objetos que van buscando para llenar el carrito y latas de refrescos de aluminio o botellas que luego las venden porque se las pagan por peso, pero también recogen cosas que no sirven para nada o que parece que no sirven para nada, pero que a ellos los hace sentirse en su casa, cosas que son preciosas para ellos. Y estas obras
se parecen mucho a Crisálida. Me parece que estos carritos de basura, estos carritos de automercado llenos de cosas que encuentro en la calle, se parecen mucho a Crisálida por la acumulación de los objetos, por la disposición ordenada de los mismos, por la falta de jerarquía entre ellos y también porque leo en esa rutina de estas personas que han perdido su hogar, el aislamiento, la pérdida y luego la recomposición. Entonces, mirándolas con nuevos ojos, ahora que ya estoy metido yo mismo en el exilio, pues me parece que los homeless son unos exiliados también, ¿no? Unos exiliados de la sociedad. Entonces, bueno, quería mostrarles ese antecedente. También mi exilio puntual empieza en 2014 y esto es empieza con este catálogo, que es un catálogo de decisiones por las cuales yo me fui de Venezuela. Y para hacer este catálogo aprovecho unas fotografías de Nicolás Rocco, de un libro que se llama Caracas Cenital, que son unas vistas aéreas de fotografías de los barrios de Caracas, que él las toma desde un helicóptero. Yo se las pedí prestadas e hicimos una obra en conjunto. Él puso las fotografías y yo pinté por arriba las razones por las cuales yo me fui de Venezuela. En esta foto vemos un mosquito, de esos un mosquito gigante que se posa sobre el barrio, de esos que dan dengue, chikungunya y malaria. Y, y este catálogo, por ejemplo, también incluye las armas. Aquí vemos una metralleta Kalashnikov, que es como si fuera la sombra arrojada de un bloque, eso es en el barrio de La Vega. En esta otra aparece el urbanismo del barrio de Santa Fe, en el este de Caracas, que pareciera que se estructura a partir de la molécula química de la cocaína. Aquí también está reflejado el robo el robo y la expropiación con esta mano negra, la vanidad, una corona de Miss Venezuela posada también sobre uno de los barrios de Petare. Y es un catálogo que hace referencia a nuestras malas mañas, a cómo se convirtieron estas malas mañas y se aceptaron como una norma definitiva de nuestra conducta, de nuestro comportamiento social y político y de nuestra identidad. La borrachera, esto es una vista del viejo viaducto a través de un vacío de cervezas Polar. El ejercicio del poder militar, los tacos de las botas de los militares son del mismo tamaño y de las formas de los techos de las casas. Y bueno, también pinté sobre estas mismas fotografías con pintura dorada, pinté todos los techos de los ranchos en oro. Y eso fue, no, fue un poco para contar, em, para contar bueno, como una representación gráfica de que la pobreza de muchos es la riqueza de pocos. Todo este trabajo se publicó en la revista Else Magazine, que es una revista del Museo del Élysée, que es un museo muy importante de fotografía aquí en Europa. Con esa misma confusión desarrollé unas series de obras donde mezclo la ciudad de Caracas, ya me vine a vivir aquí en 2014 y mezclo la ciudad de Caracas con la ciudad de París, entonces como que voy insertando ranchos en las grietas que se hablen del orden de la ciudad parisina, del orden haussmanniano. Voy insertando como unas grietas por donde escapar y esta serie que se llama Wallpaper también incluye una serie de imágenes donde se esconden detrás de naturalezas afrancesadas imágenes de los barrios caraqueños. Son collages digitales. Los barrios están tratados sin ningún prejuicio, al mismo nivel superficial de un decorado floral. Y esta última imagen, que es una imagen para un proyecto en la Escuela de Bellas Artes de aquí de París, que tiene como una escalera ciega, y tiene ese Apolo, y yo propongo hacer un papel tapiz que tiene dos barrios unidos por un dibujo floral. Ese es un proyecto que no se hizo nunca, pues. Y en ese ir y vivir y seguir trabajando, ir para Venezuela y volver, etcétera, etcétera, apareció la exposición Escape Room,
que es una exposición que se hizo en la Galería Espacio Monitor, estuvo curada por Miguel García, la galería es de Luis Miguel Lacorte, y ahí se expuso Escape Room, y Crisálida es una de las piezas de Escape Room. Hay otras piezas en esa exposición, como esta, que se llama Cromointerferencia de la partida, que es una clara ilusión al piso del aeropuerto de Maiquetía, que ha significado la despedida del país para mucha gente, aunque solo fuera para la gente que se podía ir en avión, que son bastante pocos en comparación con todos los que se han ido. Pero en esta obra mía los colores no son mosaicos, sino son ganchos plásticos de ropa, perchas, que cuelgan vacíos del tubo de un closet. Y este es el primer objeto, los ganchos que encontramos desechados en las casas de los que se van, un gancho de ropa vacío. En mi caso lo compuse a partir de un grupo de ganchos plásticos de colores que estaban en el closet de mi mujer Mariela, que se había ido antes que yo. El que se queda ve el reflejo desde el espejo, este closet está por detrás y yo veo el reflejo del espejo de los ganchos vacíos y veo la sombra de los ganchos, porque hay una luz ahí en el closet, y entonces veo la sombra que se refleja por detrás en la pared, y esas sombras son muy fuertes porque parecen cuchilladas, parecen como si fueran rastros de un arma, de heridas de arma blanca. Y entonces es un poco esa representación del dolor del que se queda solo y ve cómo todos se van. En esa misma exposición presenté la obra Contrato de Futuro, que consiste en una pera de boxeo, cuya superficie ha sido tratada con hojilla de oro. Y esta obra también incluye un performance donde hay un boxeador que le pega a la pera y uno se pregunta para qué sirve la pera preciosa dorada. Es como si fuera el futuro, ¿no? Si no la uso no tiene utilidad, pero si practico con ella destruyo su belleza. Y entonces, porque está toda hojillada, y entonces uno se pregunta si tiene sentido usarla y si tiene sentido tener ese futuro deslumbrante para destruirlo mientras se consigue, en el sentido en el que si vale la pena todo el esfuerzo y el sufrimiento de irse, ¿no? Del desarraigo. Pero bueno, son decisiones que se toman porque también adentro se está sufriendo de una manera también horrible, y adentro uno también puede ser exiliado, ¿no? Luego hice una serie de mapas. Esto es un detalle, son bolsas de basura cosidas con hilos blancos, y son de una serie que se llama País Portátil. Son mapas de Venezuela y la idea es presentar el territorio geográfico limitado, pero portátil, como haciendo una referencia a las ideas del país-nación o del país-estado. ¿Es Venezuela la Venezuela que se queda adentro? ¿Es Venezuela la Venezuela que sale también? ¿O es nada más la Venezuela que se queda adentro? ¿Y cómo funciona eso después en el tiempo, ¿no? Aquí vemos el mapa completo. Es proporcional a la escala física del hombre, es como tener un mapa de tu tamaño, tiene asas, te lo puedes colgar, tiene un sitio por donde puedes meter la cabeza y te lo puedes poner, funciona como un traje, funciona como una cartera, lo puedes llenar de cosas, funciona como un accesorio. Y bueno, y así he ido construyendo poco a poco un grupo de obras que comparten esta emoción confusa de desalojo, de separación, de aislamiento, de alejamiento. Y con esa pregunta que dejé al principio como colgando, ¿no? Que cómo se define ese exilio, pues de alguna manera lo contesto ahorita al haber visto, para mí, pues al haber visto toda esta serie de fotos, que parece que el exilio es todo, es un exilio físico, pero también es temporal, es afectivo, es emocional, es histórico, es mental, y es un poco como volverse loco, ¿no? Así lo veo yo. Irina, ya llegamos a Crisálida. Disculpa por haberme retrasado tanto con eso. No te preocupes. Crisálida ok, Crisálida, como la describí anteriormente, se los vuelvo a repetir, es una instalación de 18 metros de largo compuesta por 200 objetos de uso cotidiano, artefactos domésticos que pueden pertenecer a cualquier familia de clase media. Cada uno de estos objetos está envuelto cuidadosamente, individualmente o agrupados, con película de polietileno de baja densidad, el plástico ese transparente que hablamos. Y bueno, para mí funciona como una cartografía con la que quiero contar la pérdida y la transformación que sufrimos cuando nos vamos, cuando enfrentamos eso, el desarraigo. Es un mapa con el que sugiero comparaciones emocionales para que el espectador desarrolle su propia historia a partir
de los objetos que son personales míos, pero que como se repiten en muchas familias, pues la gente los hace suyos, aluden a otras familias. Y al mismo tiempo incluyen al público, la instalación incluye al público porque la gente va caminando y va reconociendo objetos que son de ellos y que los ven envueltos también, ¿no? Es una estrategia de alguna manera, una estrategia de transformación frente a un fracaso, como a un gran fracaso colectivo que tenemos como sociedad, como país. La disposición de los objetos es aleatoria, después los objetos más grandes van abajo, dependen también de las dimensiones de la galería, del espacio. Si el espacio es más ancho, pues la pila es más ancha, y si el espacio es más alto, pues la pila es más alta. Crisálida es un inventario personal, aunque también incluye objetos prestados por amigos cercanos y por otras personas que quisieron participar en la instalación. El conjunto incluye objetos de las más variadas dimensiones y usos. Voy a enumerar algunos. Bueno, así como para hacerlos más personal. Este no es un carro cualquiera. Esa es mi Terios vieja, súper furruqueadita, toda chocada por todos lados, este, llena de rayones, de golpes, y con la que voy por toda la ciudad, con la que los fines de semana viajo para Carhuao, con la que le monto obras de arte en el techo para llevarlas. Es mi carro, pues. Esta es una moto china, un scooter chino, es un Skygo, una de las moticos más baratas que vendieron en Caracas en los últimos años. Y yo no soy muy de moto, pero aquí montaba a mi hija Almudena para llevarla al colegio y evitar las grandes colas de Caracas por la mañana, que por cierto ya no hay tantas colas como había antes. Este es el sofá de casa de mis padres. Yo jugaba ahí, bueno, juegos de video, Atari, Pac-Man, Mario Brothers, películas, veíamos las películas en familia, nos peleábamos en familia, charlábamos con los amigos, besos con las novias, muchos etcétera. O sea, un sofá que, bueno, que puede contar todo lo que le dé la gana, ¿no? Aquí está la pila completa, así como desde arriba, y ahí en primera línea, por ejemplo, vemos el piano vertical de mi hermana Eugenia, que hoy en día vive en Barcelona, en España, después de haber vivido unos años en Abu Dhabi. Y bueno, para mí ese piano, ella es mayor que yo y yo era pequeño, pero ella tocaba piano y entonces eran todos los fines de semana una pesadilla porque eran los preludios, las fugas de Bach, las sonatas de Beethoven, obviamente todo eso venía con todas las falsas notas y ¿cómo se llamaba eso? El metrónomo, ya le iba a decir el cronómetro, el metrónomo, tic-tac, 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 en fin de semana, tratando de dormir después de haber salido, y entonces, bueno, la cabeza era como una especie de pesadilla, pero era todo parte de la familia, todos vivíamos con ese piano, ¿no? La niña con venado, la niña con venados, que es una porcelana Lladró, que era una porcelana súper apreciada por mi abuela materna, mami, que murió estando allá en Venezuela y muchos de nosotros no pudimos asistir a su velorio. La patineta de mi hija Paloma, que vive hoy en día en Los Ángeles, y bueno, todos los significados que tiene, las rodillas rotas, las idas a la clínica para ponerse un yeso en la pierna o en el dedo cuando se lo fracturaba. Dos vacíos de cerveza polar para ir montarlos en el carro e irse el fin de semana para la playa. La paella, esta paella es de mis abuelos, la llevaron a Venezuela cuando, bueno, cuando se fueron de España. Primero vinieron a Francia, donde mis abuelos se refugiaron durante la Guerra Civil Española, y luego en los años 50 se fueron a Venezuela en búsqueda de un mejor lugar donde vivir. Y bueno, y nosotros crecimos con la paella de los domingos, que ahí, no sé, bueno, no hay mucha escala, pero la paella es una paella bastante grande. Luego yo la metí en la instalación y hoy en día la tengo aquí en Francia otra vez. Pareciera que la paella hace como el viaje de regreso. Una eh, copia de la Venus de Tacarigua que me regaló mi cuñada cuando nos casamos, que hoy en día vive en Miami con su familia. La India Rosa, que es una imagen del Panteón de María Lionza, que yo fui coleccionando durante muchos tiempos imágenes de estas de barro que las venden en la distribuidora El Cristo en la avenida Baral, y siempre vienen envueltas así en plástico, igual que estas imágenes fueron las que me dieron idea para hacer la instalación. Y obviamente eso no protege de los golpes, pero sí protege del polvo.
y ellos envuelven esas imágenes así en las vitrinas antes de venderlas, y también las maletas del aeropuerto. Esos dos elementos fueron los que me dieron idea para hacer la instalación. Pero bueno, la instalación tiene de todo, tiene sillas, tiene armarios, libros, lámparas, un colchón, teléfonos, radio, instrumentos musicales, ropa, zapatos, pipotes de basura, un machete, es absolutamente todo. Y esto es así como para terminar, como para pasar al mapa de Venezuela o al mapa de una zona, de una parte de Sudamérica, de Latinoamérica, también está Centroamérica por ahí por el mapa, que está envuelto en plástico, como esperando también la región, qué es lo que va a pasar, y que también es esa frase tan nuestra, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar y vamos a ver qué pasa. Y qué va a pasar, y la gente pregunta, ¿y qué va a pasar? Y la gente responde, no, no va a pasar nada, o ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar? Y es como que es como una especie de negación la misma pregunta, porque uno se queda ahí en un eterno estar embalado donde no se sabe lo que va a pasar, y donde se espera que pase algo que pueda hacer esa transformación, y donde uno ansía esa transformación, pero que finalmente del otro lado no pasa nada tampoco, porque bueno, pareciera ser que hay que romper esa crisálida para que pase algo. A mí me gusta ponerme ahí siempre, me gusta siempre ponerme como que en la frontera, me gusta ponerme en la frontera de las cosas, porque en esa frontera uno puede mirar para los dos lados, ¿no? Puedes ver para un lado y para el otro. Al principio yo pensaba hacer maletas, nada más maletas envueltas en plástico. Me fui para el aeropuerto de Maiquetía a tratar de envolver varias maletas. Me llevé 3 o 4 maletas, me las envolvieron, y luego al día siguiente súper emocionado volví, y cuando vieron a este Simón Bolívar que está aquí, ya no me quisieron envolver más nada, se empezaron a asustar. Luego llegaron los guardias nacionales preguntándome qué estaba haciendo yo ahí, que por qué estaba envolviendo esos objetos, que eso no eran maletas, que yo no me los estaba llevando de viaje, que tenía el carro mal parado. Entonces, bueno, me intimidé un poco y me fui para mi casa. Y cuando llegué a mi casa, comencé a envolver los objetos, comencé a envolver a Simón Bolívar con unos rollos de papel emboplaz que habían sobrado en la cocina. Y bueno, y ahí me di cuenta que había comenzado la magia de alguna manera, ¿no? Empecé a ver los reflejos de las luces que rebotan del plástico y que dejan ver el objeto, pero no por completo, sino velado, que lo vuelven misterioso y que lo vuelven ambiguo, como es esta instalación, ¿no? Eh, que hace pensar en una fase intermedia, en la frontera, de lo que estaba hablando antes, en esa fase intermedia que pareciera que no se acaba nunca. Y entonces ya no es más un mientras tanto, es como si el tiempo se rompiera, como si se quedara ahí estático, y te quedas colgado, suspendido, no estás en un sitio ni en otro, no llegas ni te devuelves, y es como estar permanentemente a la deriva. Entonces, bueno, hice la performance, en la cual yo mismo me envuelvo con el papel con el que había envuelto los objetos, y al volverlo mi experiencia y repetirla conmigo mismo, se produce un poco eso que hablábamos antes, el embodied affectivity, ¿no? Eh, porque estoy metido yo adentro de mi obra, la estoy haciendo mía, porque soy yo mismo que son mis objetos, y soy yo mismo el que me estoy envolviendo. Entonces hablo de ese problema, ese problema de irse de tu país, pero lo hablo desde mi historia, y lo hablo bueno, este, lo hablo bueno, porque lo hago yo mismo, entonces lo hablo desde mi propia experiencia y desde mi propia voz, ¿no? Crisalia estuvo expuesta por primera vez en Caracas, en la Galería Espacio Monitor, en el Centro de Arte de los Galpones de los Chorros, con la curaduría de Miguel Miguel. Luego fue expuesta en Fitzrovia Chapel en Londres, con la Fundación Ruya Maps. Ese mismo año se publicó el catálogo de Crisálida, editado en Londres por la misma fundación, y con un ensayo de Tamara Chalabi y otro ensayo de la profesora Elizabeth Marín Hernández. También se publicó un segundo ensayo, Notas sobre la diáspora venezolana actual, en la revista Nierica de la Universidad Iberoamericana de México. Y bueno, es portada del libro Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias. Aquí estamos con las editoras, Katie Brown, Liliana y Raquel.
que es la historia de, bueno, 30 cuentos de que abordan la temática de la diáspora, publicado por Calato Ediciones. Y Crisálida ha sido también, bueno, ha estado también en revistas, en otras revistas, y en Barcelona, en España, en Londres, en la revista Artichoke de Chile. Y recientemente salió publicada una fotografía también en la revista esa Literature and Arts from the Americas, que contó como editora a Javier Guerrero de la Universidad de Princeton. Es un artículo de Cecilia Fajardo. Este año estoy pensando publicar una colección de imágenes de los objetos personales de Crisálida, con una descripción detallada de cada uno de ellos, editado aquí en Francia. Y bueno, para terminar, yo quisiera terminar con esta imagen, que es una imagen de María Lionza, ahora que se la robaron de la Universidad Central. No es la misma de Colina, pero es la misma María Lionza que también forma parte de Crisálida. Yo no estoy haciendo ninguna apología a la brujería, porque antes salió la India Rosa, pero la brujería forma parte de esa Venezuela. Siempre hubo brujería en Venezuela, pero forma parte de esa Venezuela que se quedó allí, hoy en día con mucha más fuerza, amarrada a lo que puede. Yo la quiero ver como positiva porque es una referencia a la magia y que es el arte, sino la magia, algo en que creer para seguir viviendo lo que pasa. Es también lo inefable, lo que no se puede decir porque es muy complicado para las palabras o porque quizás las palabras son muy duras. Y, y es esa capacidad de transformación para poder cambiar las cosas, que las tiene el arte precisamente porque tiene esa magia. Es la posibilidad de estar en la frontera y de ver para un lado y para el otro. Esta María Lionza, esta fotografía de Crisálida, es además la portada del poemario Exiliada de la escritora venezolana Laura Craco, que está próximamente a publicarse por la editorial española Barthelemy Poesía. Y Laura me autorizó a leerles este breve extracto que quiero compartir con ustedes para terminar esta presentación. El libro se llama Exiliada, está por salir a finales de año y bueno, dice así, ¿no? No hay nadie a tu espalda, no temas, nada te amenaza. La exiliada ha viajado tanto que no sabe si huye de un país, del espino y la crueldad, la indiferencia o palabras como púas silentes en el cielo desangrado. Y es el mismo cielo que no escatima estrellas y la madrugada clara cuando la campana suena y solo marca el tiempo. Y la figura de mármol abraza la mañana que llegará. Sí, llegará porque no hay nadie a tu espalda, nada que temer. Aún así, el corazón se acelera. ¿Y si el gallo no canta el día? Si el gallo, el abrazo, las estrellas engañosamente diáfanas no ocurren aquí y ahora, la exiliada aguanta los ojos sobre sus hombros, cruz y clavos pegados al lomo, porque ¿de qué huye la exiliada? ¿Acaso bastó alzar vuelo, espiar desde la ventanilla con mueca de yo no fui? ¿Acaso las millas surcadas han dejado atrás, realmente digo, realmente, la verdad impía, evidente hasta las heces, el sutil equívoco de si soy tan distinta a él, que tortura, amordaza, mata? ¿De qué huyo? Pregunta la exiliada, y la duda ya es condena. Y como este poemario Exiliada es lo mismo que hablábamos antes, Crisálida está en la frontera en la fragilidad de la frontera, y por eso escogí también un poco esas líneas del poema, porque esta pieza es para mí también como un poema y está en la frontera porque es como contar un poco la tragedia y el dolor con la belleza. Entonces vive en ese límite y bueno, y por eso el título también de la ponencia de hoy de la belleza y el dolor. Bueno, eso es todo. Gracias, Irina. Gracias a ti, Pepe. Wow. Si puedes, porfa, dejar de compartir la pantalla para poder verte y ver a Sí, los demás. listo. Wow. Déjame. No, genial. Más bien me alegra que hayas hecho todo ese recorrido porque creo que
nos hace entender mucho mejor Crisálida también. Entonces, quiero abrir la conversación a todos, así que si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Pepe sobre el trabajo, sobre la presentación, pueden levantar su mano o también pueden escribirlo por el chat. Vamos a dar como unos segundos para que empecemos a pensar. Y mientras la gente piensa, entonces voy a empezar yo. Y de nuevo les recuerdo, también pueden escribir sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano virtual. Pepe, me parece que, o sea, es realmente impresionante este trabajo y la narrativa que has creado para hablar de esto. Algo que te pregunté una vez y que creo que sería interesante compartir con el grupo es qué ha pasado con estos objetos después de haber sido envueltos. Es decir, ¿cuáles han sido esas posvidas de Crisálida? ¿Llegaron los objetos a algún lado al final porque son tus objetos? ¿O están como encerrados en algún lado? ¿Estás sentado en el sofá de Crisálida? Sí, estoy sentado en el sofá de Crisálida. Sí, bueno, los objetos, la exposición se fue de Caracas a Londres y en Londres se expuso con esa fundación que te dije, en una capilla muy bella del siglo XIX, súper bonita, así toda barroca, dorada, que vieron las fotos. Y bueno, luego la pieza la pusieron en un depósito y se guardó allá por mucho tiempo y luego vino la pandemia y luego siguió la pieza guardada allá y la fundación me llamó para decirme que no podían seguir teniendo esa pieza guardada porque era muy grande. Entonces me mandaron todos los objetos aquí en París y aquí en París las casas obviamente son súper pequeñas y yo ya tenía pues 9 años, 8 años viviendo aquí, entonces ya tenía los muebles que tenía y entonces pues me llegó toda una mudanza completa de cosas enormes con pipotes de basura que aquí nos sirven porque son otros pipotes de basura y con un montón de objetos y cosas. Entonces tratamos de colocar y de usar los que tenían, los que podíamos, los que nos cabían, los que tenían una realidad más, pues, más afectiva con nosotros. Y los otros los fuimos dejando así como que en el patio de la entrada de la casa y del edificio de apartamentos y los íbamos sacando a la calle poco a poco todos los días, le quitábamos el plástico y la gente se los iba llevando. Entonces, aquí hay un día a la semana donde pasa una gente de la alcaldía de la ciudad donde recogen los muebles y recogen los objetos que no son basura. Entonces, tú tienes que llamar para decir que vas a sacar esos objetos, pero nunca terminaban de llevárselos porque cuando los sacaban siempre pasaba alguien que se sentía atraído por el objeto y lo reservaba, lo agarraba, me decía que se lo aguantara y se lo llevaba. O se lo llevaba si era pequeño y se lo llevaba ya caminando. Entonces los objetos están en otras casas, viviendo unas nuevas realidades y algunos que son más especiales para mí, como la paella que era de mis abuelos, o este sofá, o el piano de mi hermana, la María Leonza, Simón Bolívar, y algunos objetos que me quedé aquí en la casa. Los libros me los quedé todos, algunas ropas y algunas maletas también para viajar, pero una gran parte pues terminó en otros lugares, viviendo una nueva realidad. Eso me parece muy potente porque pues habla de esta idea también de comunidad y de hacer una posible comunidad afuera también, donde pues un poco más allá también de ese duelo que aparece en Crisálida. No sé si alguien tiene ahorita No sé alguna si te pregunta. comenté Ujú. que con la historia de esto, cuando llegaron los objetos, yo tengo mi hija mayor que vive en Los Ángeles, estudia cine. Y bueno, ya se graduó y está haciendo un corto, vino a hacer un corto porque le pareció insólita lo que pasaba, porque realmente la casa se llenó de muebles y uno no podía transitar por la casa, por lo que te digo, que las casas allá son muy grandes y aquí son pequeñas. Entonces, ella lo tomó como idea para un corto y eso como que lo está terminando de editar ahora y va a ser una película de 20 minutos, donde cuenta la historia de una familia que llega con sus muebles y que efectivamente los muebles no le caben en la casa. Entonces, ¿qué pasa con todas esas historias y que las tienes que desechar y tienes que decidir con qué quedarte y qué votar? Y es un poco así lo mismo lo que pasa con los recuerdos o con la vida de uno, ¿no? Ujú.
Jordi, tienes, creo, la mano, sí. Voy. ¿Se me oye? Ujú. Hola Jordi, qué bueno verte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Eh, Bueno, a ver, bueno, gracias por el espacio y luego por hacernos este recorrido, ¿no? Que has hecho por tu trabajo con esa selección. A ver, yo tenía anotado aquí una serie de cosas. Me parece muy interesante el concepto de ausencia encarnada, ¿no? Que has traducido, porque es casi como contradictorio en sí mismo, como lo es seguramente, ¿no? El propio irse o quedarse, ¿no? Eh, Hablaste también de arte y vida. Yo me pregunto, en muchos de tus trabajos donde hay como una domesticidad o una cotidianidad, ¿no? Esa apropiación entre comillas que haces de muchísimos objetos, ¿no? Que incorporas luego o que los transformas o que los subrayas como parte de tu trabajo artístico, esas colaboraciones que haces también con comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Me da la sensación, luego también los trabajos con las bolsas, que hay como una necesidad tuya de activar hacia la performatividad, no solo en ti, sino en ese uso o reuso de determinadas cosas que han quedado en desuso, ¿no? Valga la redundancia, o que quedaban ahí aisladas o abandonadas o quizá ignoradas. Ahora estaba pensando en cuando hablabas de cuando el espectador recorría, ¿no? La crisálida y que formaba parte de la pieza como una gran escenografía, porque en el fondo, ¿no? Era me imagino una pieza como muy transitable con toda la intención, ¿no? Y luego eso, quería preguntarte cómo esa activación de las piezas, cuánto es importante, es importante para ti y que no sean piezas o objetos eso, pasivos o excesivamente estetificados, ¿no? Sino que tengan una parte muy vinculada al movimiento, a, a ese reutilizar para transformarse, ¿no? Y para no quedarse allí como algo fosilizado. sí, bueno, yo creo que el trabajo mío se va desarrollando cada día más hacia ese tipo de piezas que si bien pueden ser estáticas y las puedes observar, las puedes ver como un objeto de arte, porque también tienen esa capacidad que puedes aislar uno de estos objetos o uno de esos mapas de Venezuela hechos con bolsas plásticas o cualquiera de esos objetos, lo puedes aislar y lo puedes tener como un objeto y lo puedes ver desde afuera, lo puedes apreciar como un objeto hermoso, por ejemplo, como que para mí es importante, que siempre me gusta toda esa parte estética, la valoro, y luego también lo puedes apreciar como un objeto que te remite a una historia y que también tiene una historia que pudiera ser un concepto, que no es solamente que se queda en el objeto, sino que tiene una idea por detrás, que tiene un compromiso por detrás, que puede ser político, pero puede ser social o puede ser simplemente una referencia a una parte de una vida, pero que no me gusta cuando no está, no me gusta, o sea, cada día me gusta menos si no se puede usar, si no se puede tocar, si no lo puedes hacer parte de ti. Y el término que estaba utilizando era ese término que me había dicho Cecilia Fajardo, que se llama embodied affectivity, que es la afectividad encarnada, que es la idea de estar uno adentro de la misma pieza, porque la pieza sale de uno mismo, ¿no? Y eso me gusta también pasarlo al espectador. Me gusta que el espectador forme parte de la pieza y en esta crisálida la gente podía agarrar las piezas. En el sitio donde yo hice la performance habían un par de huellas y los espectadores podían escoger cualquier objeto y se ponían con los pies en las dos huellas y formaban parte de la pieza.
Hay muchas fotografías que se hicieron de todos los espectadores, ¿no? Con los trajes plásticos que hago, con esos trajes, con los mapas de Venezuela, pues tú puedes colgar perfectamente el mapa en una pared y se ve como una pieza, pero la idea, precisamente por eso ahora les estoy abriendo huecos para que funcionen como ponchos o les hago asas para que sean un accesorio y que tú puedas caminar y que tú los puedas llevar y los puedas utilizar. Eso viene a raíz de los trabajos colectivos en los cuales yo me he metido en muchas oportunidades. Ahora regreso para Venezuela a hacer una segunda vez en el pueblo de Toda Sana con los tamboreros, donde pintamos los tambores. Ellos me piden que les pinte los tambores, yo pinto otros tambores que son míos y celebramos la fiesta con unos tambores, porque bueno, yo no soy músico, no sé tocar tambores, pero quiero participar en su fiesta. Entonces, como quiero participar en su fiesta y lo que yo hacer es pintar, pues pinto los tambores y ellos me dejan participar. Entonces yo también a veces quiero que mis espectadores participen en mis ideas y yo quiero hacerles una obra que se puedan poner y que la puedan usar y que se sientan parte de mis ideas y que las hagan suyas. Entonces es estar metido adentro de la obra, estar afuera y ser el espectador y estar metido adentro y ser parte de la misma obra. Yo creo que hoy en día es una de las cosas primordiales en las líneas de trabajo nuevas que tengo. Es una obra activa y no por ser activa no puede ser pasiva, pero no me interesa que sea solamente pasiva, que sea un objeto de contemplación. Me interesa que se pueda usar, que se pueda poner y que tú puedas estar metido adentro de ella o que forme parte de ti. Gracias, Pepe. María Gracia, no sé si eso fue una mano o se te estaba moviendo la computadora. Ok, ok. Katie. Muchas gracias, Pepe, por todo, que muy interesante saber toda la historia detrás de esas obras de arte. Disculpe. Quería preguntarte si has notado diferencias en el público o en las reacciones del público en los distintos lugares donde has hecho Crisálida y las otras obras. Sí, bueno, en Venezuela, la exposición fue muy emotiva porque obviamente le toca a todo el mundo de una forma directa y yo no sé por qué pensaría que el público quizás en Venezuela a lo mejor pues por nuestro calor humano, nuestro sol, etcétera, etcétera, tendemos a ser menos profundos que en otras latitudes, pero somos muy emocionales y la obra es muy emotiva y la gente se emocionó mucho con la obra. Hubo gente que lloraba, pues, que estaba realmente conmovida con la pieza, sobre todo de Crisálida. En Londres, que la volví a mostrar, es la segunda vez que la mostré, pues la gente también estaba muy conmovida y la gente quería saber mucho más, preguntaban muchísimo más, quizás porque no lo entienden como una experiencia personal y por eso les llama la atención, pero sin embargo, como hay muchas comunidades de personas extranjeros que viven en Inglaterra, pues finalmente esas personas también se sienten involucradas y precisamente la invitación de la exposición a participar en una exposición en Londres se da a través de una curadora libanesa porque ella ve la obra y se siente completamente identificada porque es la historia de ella también. O sea que no estamos solos, es una historia que compartimos en muchos países y que para los venezolanos quizás es reciente, pero yo particularmente, que soy nieto de españoles republicanos, ya lo había vivido porque toda mi vida crecí oyendo que mis abuelos se fueron de España en búsqueda de libertades y de un lugar mejor donde vivir y llegaron a Venezuela, que les parecía un país maravilloso, y hoy en día sus nietos están viviendo todos afuera, ¿no? Y esta muchacha Tamara tiene una fundación que se llama Ruya Maps y que es una fundación que se dedica a exponer el trabajo de artistas de países que tienen situaciones políticas comprometidas. Entonces es un trabajo que sí se relaciona mucho con la gente porque apela a esa emotividad y la gente lo ve pues con curiosidad, los que no han vivido ningún exilio,
lo ven como algo interesante, político, les llama la atención, y los que lo han vivido en carne propia, pues lo ven con mucha más emotividad. Eso sería un poco así como las diferencias. Gracias, Katie. Hay un par de comentarios en el chat. Yo los voy a leer, pero si la gente que los hizo quiere hablar, también lo pueden hacer. ¿Ok? El primero es de Fernando Subillaga, que dice: Crisálida me ha dado la sensación de melancolía, pero al ver las sombras de las perchas, he visto que la emoción no solo es melancólica, también la rabia de tener que ser un exiliado. Y Carmen Elena Ochoa dice: ¿se pueden extraer de tu crisálida estos mensajes? El país en gestación, no en involución, anticipación de la belleza que se revelará con el tiempo, conjurar la belleza a pesar del dolor y del horror, la necesidad del dolor para la transformación de los inmigrantes exiliados, insiliados y el país. No Sí, sé. bueno. El comentario, saludos a Fernando, el comentario de Fernando, pues sí, es así, da muchísima rabia esas sombras de los ganchos de las perchas, porque yo las sentí de la misma manera como heridas, y ha sido una de las obras que ha sido como más vivida para mí y que fue directa, pues, o sea, llegué a mi casa y estaba solo y me fui a afeitar al baño y prendí la luz, y cuando prendí la luz vi todas las sombras atrás de los ganchos vacíos y todas las sombras, y me dio un sentimiento horrible y me dio muchísima frustración y me dio muchísima rabia, y sentí esa misma rabia que dice Fernando ahí, y los vi como si fueran unas heridas, como si fueran unas cuchilladas, ¿no? Y fue inmediato, ¿no? O sea, eso fue una obra que en menos de un minuto dije: estos ganchos los voy a repetir, voy a buscarme un tubo y lo voy a colgar del techo y voy a poner los ganchos repetidos, y claro, les di un ritmo a los colores para recordarme un poco del piso del aeropuerto, pero bueno, la obra para mí apareció sola, ¿no? Por eso decía Jordi, yo decía un poco que el arte y la vida, que el arte se disuelve en la vida porque llega un momento donde no puedes separar las dos cosas, ¿no? Estás así como caminando y viendo cuáles son las posibilidades, y las mismas posibilidades tuyas las vas transformando para las cosas de la vida, ¿no? Es así como... Y luego con el asunto de la belleza, yo no sé si es necesario lo del dolor para que haya la transformación. Yo me imagino que sí, yo no lo sé. Yo creo que yo también, por otro lado, me siento súper afortunado en mi vida. Soy una persona muy afortunada y no quiero, no voy a hacer, por eso hice Crisálida de la manera que la hice con mi experiencia. Y hablé al principio de los refugiados venezolanos y del dolor que da la partida, y del dolor de ver la realidad, la gente que está en la selva y la gente que está durmiendo en la frontera. Pero bueno, la realidad mía no es esa, la realidad mía es mucho más afortunada, pero tampoco la quiero menospreciar, y tampoco quiero imaginarme que todo es una noticia y que todo es un reality show donde hay, no lo digo de manera despectiva, lo digo que no necesariamente uno tiene que estar viendo lo que pasa en el día a día para poder expresar lo que uno siente, ¿no? Entonces, el dolor, bueno, sí, el dolor es un dolor que comparto con todos los venezolanos, porque es un dolor que además es un dolor que es de las primeras veces, pienso yo, o por lo menos desde que yo estoy en Venezuela, que ese dolor es transversal a toda la sociedad venezolana, que pasa desde los más ricos hasta los más pobres, y eso no se había visto antes. Es la primera vez donde todo el mundo tiene ese mismo sentimiento. Los que se van, los que se quedan también tienen ese horror de ser exiliados, porque también les cambió la misma Venezuela en la que están viviendo, se las arrancaron de alguna manera, no es la misma pobreza que hay. Entonces, al final, bueno, pareciera ser que el dolor es una posibilidad para la transformación, o no sé si es que la transformación viene después del dolor. De alguna manera, lo que sí leo yo, lo que sí leo porque lo propongo, es que en esa instalación está la belleza y el dolor conviviendo juntas,
porque yo lo quise construir a la manera de un poema. Y eso es la manera como yo quiero hacerla, porque me parece que de toda esta tragedia, y si aceptamos y vemos una posibilidad de cambio, los que estamos dentro y los que estamos afuera, pues puede salir una bellísima mariposa del gusano, ¿no? Y si no sale, bueno, no importa, por lo menos nos quedamos con la idea de que podía salir. Bien, gracias, Carmen. Estoy viendo manitos. Amalia. Hola, Amalia. Hola Pepe, hola Irina, hola a todos. Nada, yo solamente quería hacer como es bastante obvio lo que voy a decir, pero me encanta pensar en la vida futura de esos objetos como una metáfora de la atomización que ha sufrido nuestro país, ¿no? O sea, así como nosotros nos hemos atomizado en el planeta como venezolanos, que de pronto nos encontramos en todas partes y todas las familias están disgregadas, que es una tragedia, también todos los objetos que formaron parte de esa crisalia, cuando las vas entregando, digamos, en la calle, es como esa metáfora, ¿no? De todas las atomizaciones de esa vida de los objetos, ¿no? Que cada uno carga su historia, cada uno se tiene que reubicar, el apartamento grande, el apartamento chiquito, nada, eso me pareció muy rico, ¿no? Y por otra parte, el uso del plástico ese me genera a mí la asfixia. Es como incluso, no sé si habrían, o me gustaría preguntarte si existe video de esa performance, que me gustaría verlo. Porque, bueno, ese acto de utilizar el Emboplast como un elemento que te está envolviendo, también es como lo que decías, un poco de sapo en el agua caliente, de irte a la asfixia que produce. O sea, que veo que la obra tiene como esta connotación y tantas lecturas distintas, ¿no? Está abierta en tantos lugares, habla desde muchos lugares. Me gustó mucho más porque solo había visto las imágenes, no tenía todo el desarrollo de la obra. Muchísimas gracias. Chévere, gracias, Amalia. Qué bueno que estás por aquí. Sí, hay un video, hay 2 videos de las 2 veces que he hecho la performance, y es dificilísimo porque además soy yo mismo envolviéndome. Al principio es fácil porque empiezas por un pie y vas subiendo y luego cambias de pierna y bajas y vuelves a subir, pero luego llega un momento donde te empiezas a envolver y ya llega un momento donde te envuelves una mano y ya solamente tienes una mano, y entonces tienes que tener mucho cuidado y se te cae el rollo y lo vuelves a abrir, y luego al final es muy difícil cuando te vas a envolver la cara porque además sabes que te puedes asfixiar. Entonces hay mucha angustia y siempre trato de dejar como unos huecos así por aquí por los lados para poder respirar, porque si realmente te envuelves todo, pues te asfixias, ¿no? Y también esa asfixia está presente en la pieza. Tienes razón, es una de las posibilidades y de las características que a lo mejor la gente le preocupa más, ¿no? La gente se siente muy angustiada porque ve los objetos envueltos. Una gente los relaciona con la pupa de la mariposa, pero hay otras personas que lo relacionan con proteger al objeto, pero hay otras personas que se meten adentro del objeto y se sienten completamente asfixiadas. Entonces, tal cual, esa es la idea, ¿no? De que todo el mundo haga la pieza suya, ¿no? Claro. Gracias. Y Amalia, acabo de poner el video del Vimeo. Pepe, si tú tienes otro, también lo puedes poner. Bueno, el Gracias, mío, yo gracias. tengo uno muy largo. Yo creo que el de Vimeo está bien porque es como una parte más pequeña, ¿no? ¿Tú lo tienes ahí? Ya lo puse en el chat. Gracias. Ah, ok. Igual también le pueden escribir a Pepe después si quieren más material, y con eso continúan la conversación. No sé si hay otras preguntas. Si no, para volver un poco a lo de Amalia, Pepe, te tenía 2 preguntitas. Uno, es cierto lo del plástico y lo de la asfixia. Ah, no. Marilyn, por favor, pregunta tú primero. Gracias. Voy a abrir la cámara. Bueno, yo soy nueva en este espacio, primera vez que estoy, me llamó mucho la atención, o sea, conozco la obra de Crisálida. Soy historiador del arte. Hace 3 años, viví 3 años en Ecuador y hace 1 año que vivo acá en Bogotá.
Y mientras que estuve en Ecuador hice una maestría y la obra de Crisálida fue una de las obras que me inspiró para hacer el proyecto de esa maestría. Y es que no solamente es una gran cantidad de artistas venezolanos que están fuera del país, sino que también gran parte de los agentes, de los actores del campo del arte que estamos fuera, y que esa era esa era una de las interrogantes que yo tenía para hacer este proyecto. Entonces, claro, el interés para hacer el proyecto me empezó primero por las obras, ¿no? Las obras de los artistas que están tanto dentro como fuera del país, que están, sabes, reflexionando y preguntándose sobre todo este proceso de la migración y de todo el conflicto político y social que vivimos que se vive en Venezuela. Pero también, o sea, ya después, pensando un poco más allá de las obras y de esas historias también particulares que cada uno de estos artistas están viviendo. Y en sí, pues del campo del arte venezolano, ¿no? Fragmentado, en principio en la manera interna, ¿no? Como se vivió en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y después ya también otra fragmentación a partir de la migración. Entonces mi pregunta para ti, Pepe, primero, bueno, felicitarte por la exposición y por hacernos ese recorrido a partir de tus obras, pero también ya pensándote como artista, viviendo desde hace mucho tiempo fuera del país, y cómo ves ese campo del arte, que bueno, que ayuda muchísimo la virtualidad, ¿no? Porque podemos hacer este tipo de encuentros y podemos conocer y reflexionar y pensar sobre lo que está pasando. Pero tú como artista también viendo ese campo fragmentado y cómo te relacionas tú con ese dentro y afuera y esas relaciones transnacionales pues que han surgido desde estas movilizaciones nuestras. Y gracias. Hola Marilyn, gracias por acompañarnos. Chévere. Bueno, yo la verdad que yo soy de los que nunca se termina de ir, porque yo estoy desde hace muchos años yendo y viniendo todo el tiempo, ¿no? Yo soy un súper enamorado de mi país y me encanta, no dudo que la gente que no va también esté enamorada de su país, pero yo trato de ir mucho porque me gusta estar allá y tengo proyectos que me implican para estar allá porque, bueno, porque me los busco, porque me gusta ir cada vez que puedo. Ahora estoy tratando de pensar de irme a pasar unas temporadas como más largas, en vez de irme por poco tiempo, pues irme un par de meses, 3 meses, para tratar de poder desarrollar unos proyectos que sean más complejos. Y bueno, no sé, es como parte de mi vida ir y venir, e ir y venir es súper difícil porque es como una realidad versus irrealidad, es como estar adentro y estar afuera, es como no entender una cosa desde afuera y tampoco entenderla desde adentro, ¿sabes? Es como una confusión, ¿no? Y por eso yo hice esas piezas, que no las mostré todas, pero esas piezas de los papeles tapices de los decorados franceses con los ranchos por detrás, porque de repente yo estoy caminando por aquí y la calle está súper bonita y todo funciona perfecto y tal, y de repente digo, wow, ¿qué no haría yo porque se abriera una grieta aquí en este edificio y yo, ¡pum!, meterme por la grieta y pasar y llegar a Caracas, ¿no? Eso sería como un sueño para mí. Entonces, bueno, lo hago así, lo hago en un collage digital y trato de hacerlo en mi vida en la medida que puedo. Ahora, con respecto al arte, es súper difícil porque yo soy muy venezolano con mi trabajo y lo que te decía antes, eso no implica que un trabajo muy venezolano, que sea muy local, pueda ser también muy global, porque la gente se puede ver identificada en un trabajo muy local y pueden entender su propia historia a través de la historia de otros. Pero bueno, yo no sé si yo lo sé hacer, a lo mejor yo no lo sé hacer y yo soy súper venezolano en esa historia, entonces a mí me cuesta muchísimo hacer trabajos que se relacionen con las realidades de la ciudad donde estoy viviendo en París. O sea, poco a poco lo voy logrando. Ahora estoy haciendo unos trajes, cambié la idea de hacer unos trajes que tenían los mapas y ahora estoy haciendo los trajes que ya no tienen mapas, pero que igual son casas y son casas para gente que no tiene casa, pero que son un abrigo, pero que están, que están hechos con papeles, con plásticos que se encuentran en la calle y a la vez es costura y como en esta ciudad hay mucha moda, entonces me parece que me estoy acercando, pero
al final yo no sé si me acerco. Yo al final sí sé que me acerco a la gente en mi país y al final sí sé que soy un artista de allá y entonces pues a lo mejor, no sé, no, tampoco, como que tampoco me quiero separar de eso. Es algo que no me preocupa mucho y que me sigue interesando. Me sigue interesando contar la historia desde mi punto de vista y la historia de mi punto de vista es que yo soy venezolano. Entonces la sigo contando como un venezolano, inclusive si estoy contando una historia en Francia, la estoy contando como un venezolano que está en Francia. No la estoy contando con una pretensión de una persona que está en otra parte y que yo no soy. Yo la cuento como yo lo sé hacer. Entonces es un poco eso. Yo no sé qué resultado tiene eso después y si al final mi trabajo termina siendo un trabajo muy local. Era lo que te estaba diciendo antes. Pero bueno, yo sigo trabajando todos los días. Alguna vez me invitan a alguna exposición colectiva donde hay algunos artistas que trabajan la descolonización o que trabajan, ¿sabes? En Europa tienen unas maneras muy particulares de entender el trabajo de los artistas latinoamericanos. Y bueno, y a veces cuadro en esas exposiciones, otras veces no cuadro en esas exposiciones y siempre tengo esa puerta abierta en mi país porque cuando hablo de algo, pues parece que es el mismo sentimiento y que la gente lo entiende y pues a mí eso también me gusta, ¿no? No porque sea fácil, sino porque me siento como que es más directo, ¿no? Entonces no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Bien, sí, sí, gracias. Y bienvenida Marilyn, ojalá nos pueda seguir acompañando en las sesiones siguientes. No sé si alguien... Ok. Yo entonces voy a hacer quizás la última pregunta. Pepe, creo que en la exhibición recurren 3 elementos que son muy simbólicos para los venezolanos en términos de discursos nacionales. O sea, está Simón Bolívar, que está ahí envuelto, está María Leonza, que recurre en varios trabajos artísticos de venezolanos, tanto dentro como fuera, y está de manera más implícita a través del plástico, por lo menos como yo lo leí, hace referencia al petróleo y como el origen, ¿no?, de esto. Y me preguntaba en qué medida, o sea, qué transformación surgen estos símbolos en el momento en que aparecen en Crisálida, considerando, por ejemplo, que María Leonza está envuelta y que Simón Bolívar, si recuerdo bien, es catire. Y bueno, y que el petróleo aparece más como un susurro. No es catire originalmente, María Gracia, sino que aparece como catire en la exhibición. En la pintura. Sí, pervirtiendo aquí la historia nacional. Y el petróleo aparece más como una especie de murmullo dentro de esta materialidad que tú propones. Sí, bueno, claro, obviamente esa fue una de las cosas que más me gustó a mí al principio con el plástico, porque ese también ha sido uno de los trabajos que yo he desarrollado más a través del plástico, porque el plástico es un derivado del petróleo y además ese plástico que nosotros producimos la materia prima, no producimos el plástico, sino que lo importamos. Entonces es así como ese doble sentido de estar importando una cosa que está contaminando, que es horrible, que contamina todo el planeta y que la usamos absolutamente para todo, porque en Venezuela usamos las bolsitas de plástico absolutamente para todo, hasta para protegernos de la lluvia, ponérnoslas en la cabeza, para guardar unos zapatos, para botar la basura, para hacer la compra del mercado, o sea, sirven para todo. Y claro, el envolver toda la instalación en plástico, pues era evidente para mí que era una referencia al petróleo, como todos los trabajos que yo tengo en plástico que hacen esa referencia y que me interesaba mucho. Entonces ahí está metido ese que tú llamas, que es un susurro, que yo creo que es más bien un grito desesperado. Y en cuanto a María Leonza y a Simón Bolívar, pues yo te dije que yo colecciono, bueno, me encantaba ir para la Avenida Baraldi, subiendo a mano derecha, más abajo bueno, más abajo de la esquina por donde se va para la antigua universidad, hay una distribuidora que se llama Distribuidora El Cristo, que es una tienda increíble. Hay muchas tiendas ahí, pero mi preferida es la Distribuidora El Cristo. Y yo siempre iba para allá a comprar estatuillas. Siempre me gustaba comprarlas y tengo una colección grande de los Santos Malandros, tengo una colección grande donde están la India Tibisay, la India Rosa, María Leonza, Guaycaipuro. Están todas las deidades del panteón de María Leonza.
Y eso se puso muy álgido en algún momento porque con el asunto de los cubanos que llegaron a Venezuela y que empezaron a hacer sus brujerías, porque los cubanos tienen muchísimas brujerías y parece que en Venezuela no se pueden hacer, hubo como problemas porque en Venezuela no se pueden hacer las brujerías sin pedirle permiso a María Leonza, porque eso es territorio de María Leonza, y entonces los cubanos hacían sus brujerías, ¿sabes? Como que todas esas historias. Entonces yo me empecé a emocionar muchísimo con todas mis deidades que yo ya las tenía compradas y luego entonces pinté a María Leonza de dorado, que ella no venía así, ella venía con un vestido pintado con unos faralaos y con un vestido rojo o amarillo, no me acuerdo ahora cómo era, y la pinté toda de dorado. Y la pinté de dorado precisamente como para decir, bueno, ella es la super reina toda de dorado, le puse una coronita que tampoco tenía la corona y la convertí así en esa reina y luego eso fue antes y esa ya era una intervención que yo había hecho sobre esa pieza. Cuando abrieron el sarcófago, como se llame, no es el sarcófago, pero de Simón Bolívar y que se murió la gente, etcétera, etcétera, y le hicieron el estudio de los huesos y le hicieron el estudio del cráneo y inventaron que Simón Bolívar era como Sambo, que es una imagen que nosotros nunca habíamos visto, etcétera, etcétera, se me ocurrió pintarle el pelo a Simón Bolívar de amarillo, porque como para hacerlo más catire de lo que Simón Bolívar era y decir, bueno, si ustedes quieren que Simón Bolívar, o sea, Simón Bolívar era un blanco criollo y no era un negro ni era indio, era un blanco. Entonces, si ahora le vamos a cambiar la historia y lo vamos a hacer indio, pues entonces yo lo voy a volver más blanco. Entonces le pinté el pelo de amarillo como una reacción a la idea de transformación de la historia. Y luego, como tenía esas dos esculturas que eran bastante grandes y me estaba mudando, pues las dos esculturas las envolví y fueron de las piezas más mágicas que envolví porque, bueno, porque aparecieron lo que te estaba diciendo, todos los reflejos que no dejan de terminar de ver la obra hacia adentro, pero que ves un poco y a la vez ves tu reflejo sobre el mismo plástico. Pero fíjate, bueno, sí sabía, obviamente, pero no me daba cuenta que la gente veía al Simón Bolívar Catire. No, nadie me lo había comentado nunca. Pero sí, Simón Bolívar es catire porque antes le había pintado el pelo rubio, que también es una posibilidad de transformación, ¿no? Es la misma posibilidad de transformación que habla la crisálida, pues una posibilidad de transformarse su cuerpo uno mismo, de pintarse el pelo, de cambiarse de ropa, de trasvestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pues, o sea, me llamó la atención fue porque comentaste cuando llevaste todo esto a envolverse en Maiquetía, me imagino, no sé en dónde, que vieron el Bolívar y se asustaron, entonces... el Bolívar ya era catire. Ya era catire. Ya no quisieron envolverme más nada, fue ahí cuando me dijeron. Entonces tuve que buscar otra posibilidad para envolverlos y los envolví yo mismo y la verdad que fue súper bien, las cosas se dan como se tienen que dar, porque si yo los hubiera envuelto en el aeropuerto, yo no hubiera tenido ese duelo, si yo los hubiera mandado a envolver, yo no hubiera hecho ese duelo que yo hice yo mismo en mi casa solo envolviendo los 200 objetos yo mismo. Entonces, claro, al principio empiezas a envolver el objeto, pero luego empiezas a ver el objeto y te empiezas a recordar, ¿no? Te vienen los recuerdos, empiezas a acordarte qué hacías con él y empiezas a pensar en todas las cosas y al final es una terapia, es realmente una terapia donde dejas todo, ¿no? Es como una despedida. Wow. Y bueno, tienes ahora eso como un posible negocio, puedes envolverle a la gente 200 para objetos de mudanza. Wow. Claro. Bueno, yo creo que con eso ya estamos llegando hacia el final. Muchísimas gracias, Pepe. Yo voy ahorita precisamente a poner en el chat tu correo, si te parece bien. Claro, claro que me parece. Para que las personas que quieran, que quizás estén trabajando en tu obra o que simplemente quieran continuar la conversación, puedan hacerlo. El correo de Pepe está en el chat. Y nada, Pepe, de nuevo muchísimas gracias por todo, por esta presentación, por compartir con nosotros las imágenes y estas reflexiones. Y a todos los que nos acompañaron, gracias de nuevo por estar aquí. Si ustedes no estuvieran aquí, no podíamos seguir haciendo esto, así que aprovecho para invitarlos a la siguiente sesión que tendrá lugar el próximo viernes y vamos de el arte a la historia. La siguiente sesión se titula, ya les digo,
repensando la Primera República a través del diario de Philip de Peyster, de la historiadora Olga González Silén, quien hizo un proyecto en Twitter de historia. Y sigue el diario, no sé si real o imaginario, de esta persona a través de Twitter. Así que no se lo pierdan el próximo viernes. Y bueno, seguimos en contacto y les recuerdo nuevamente la convocatoria del simposio en Cornell. Amalia, vi tu correo y ahorita te la mando por correo. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos veremos, espero, el próximo viernes. Pepe, si te quedas un segundito. Claro, gracias a todos por venir.